Vamos a ver si ahora funciona. Se cortó. Disculpas. Vamos a esperar un poquito para que se una todo el mundo, todos los que puedan. Entonces, vamos a esperar un minuto o 2 minutos. Ok, parece que ya se está sumando todo el mundo. Eh, pues nada, les quiero dar la bienvenida a este taller. Yo me llamo Gualberto García Jones, soy abogado de profesión. Llevo pues 15 años ya en el movimiento Provida, principalmente en los Estados Unidos. Yo soy español de nacimiento, pero de pequeño vine a este país, a Estados Unidos. Estoy en Washington, D.C. Pues nada, llevo trabajando aquí en el tema de vida bastante tiempo. Fue algo que yo empecé gracias pues a una conversión que tuve en este tema de la vida cuando estaba en la universidad. Y bueno, me dedico ahora mismo especialmente a enfocarme en la OEA, y en todos los temas que tienen que ver con la familia, con la vida, con la libertad religiosa. Entonces la charla de hoy trata específicamente de cómo ciertos grupos están avanzando su agenda antivida, antifamilia, antilibertad religiosa en la Organización de Estados Americanos, que está aquí, principalmente su oficina central, digamos, está aquí en Washington D.C. Y bueno, yo creo que ya podemos empezar. Son un poquito pasadas las 4 aquí en Washington. Pues nada, bienvenidos, y les quiero dar un poquito el formato del taller de hoy, que va a ser el siguiente. Yo voy a exponer una media hora más o menos, para darle un poquito de fondo al tema de la OEA, cómo surgió la OEA, cómo ha ido cambiando un poco algunos de los casos emblemáticos de los últimos años, y al final pues me gustaría dejar 10 o 15 minutos para los que quieran hacer algunas preguntas a través del chat, pues que sin ningún problema las hagan, y tenemos un moderador que me las pasa, y con mucho gusto tenemos una conversación sobre lo que quieran. Entonces, empecemos. Os voy a dar un poquito primero de la historia de la OEA. La Organización de Estados Americanos, la OEA, fue fundada en 1948 como uno de los organismos multilaterales de esa época, de la posguerra. Es el principal organismo multilateral del hemisferio, de este hemisferio, y su principal propósito, como el de otros organismos multilaterales de esa época, es pues promover la paz, la seguridad y también ayudar con el desarrollo social y económico y democrático. Desde sus inicios, la OEA desempeñó un papel protagónico en la lucha contra las dictaduras de la región, denunciando y a veces hasta tomando medidas punitivas en contra de estos gobiernos por sus continuas violaciones de los derechos humanos y políticos. Por ejemplo, en 1960 la OEA impuso sanciones económicas al gobierno de Rafael Leónidas Trujillo de la República Dominicana por participar en el atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt. De igual manera, en el año 62, la OEA suspendió a Cuba de la organización debido a las políticas antidemocráticas del régimen marxista-leninista de Fidel Castro. Nadie puede cuestionar que la importancia para toda la región de que exista un organismo como la OEA y los demás organismos también afiliados a esta. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrían tener un rol y deberían tener un rol importantísimo en el bienestar de la región. En principio, todo este sistema
interamericano buscaba promover la paz y la democracia y garantizar el respeto de los derechos humanos a todos. Sin embargo, el problema actual comenzó con el fin de la Guerra Fría. Al acabarse la Guerra Fría, los movimientos revolucionarios, en su mayoría, abandonaron la lucha armada, pero fueron muy astutos y empezaron sistemáticamente a penetrar las instituciones internacionales para adelantar su agenda en contra del Estado de Derecho basado en estos conceptos fundamentales que nosotros respetamos. Su principal objetivo fue el entramado social que hasta el día de hoy caracteriza a Latinoamérica como una región de valores familiares. Para el marxista, la familia siempre ha sido el enemigo del control absoluto por parte del Estado, y por lo tanto debilitar la familia era necesario. Dentro de este marco filosófico, el derecho a la vida, el matrimonio entre hombre y mujer y la libertad religiosa se interponían en el camino de los revolucionarios que empezaron poquito a poco a adueñarse de la OEA. Actualmente, la influencia que tienen los grupos activistas, como las feministas radicales y los LGTB, dentro del sistema interamericano, es extremadamente amplio y pervasivo. Se puede decir, sin exagerar, que estos grupos controlan la burocracia de la organización, definiendo su ambiente y cultura de trabajo e imponiendo a los países toda su agenda. Obviamente, esto atenta contra la soberanía de los países. Las formas en que el movimiento feminista y LGTB adelanta su agenda en la OEA a través del sistema interamericano de derechos humanos son las siguientes. Os voy a dar unas seis formas. La primera es a través del activismo del secretario general. El actual secretario general, Luis Almagro, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, bajo el gobierno revolucionario, digamos, de José Mujica, promueve activamente una agenda antivida y antifamilia en toda la OEA. Almagro ha sido todavía más agresivo en su activismo que su antecesor, José Miguel Insulza, quien provenía de un gobierno también socialista, pero el cual tenía un corte más académico que revolucionario. El nivel de amaño político es tal dentro de la OEA que para el puesto de secretario general, un puesto importante, solo se presentó un candidato, que fue Almagro. A muchos observadores de la OEA, la elección de Almagro nos recordó más a la FIFA de Joseph Blatter que a un prestigioso organismo multilateral. En fin, Almagro comenzó su periodo como secretario general anunciando que se guiaría por una política de más derechos para más personas, como si el secretario general pudiera establecer su propia política pública aparte de los tratados y las convenciones del sistema interamericano y sin previa autorización de los países de la OEA. Obviamente, al hablar de más derechos, Almagro estaba haciendo referencia a adelantar una agenda radical feminista y LGTB en los países de la región. De hecho, él especificó que el modelo de su mandato sería el del gobierno de Mujica en Uruguay, que legalizó el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el uso sin límite de la marihuana. Recientemente, Almagro decidió que la no discriminación requería la eliminación del baño de las mujeres de la sede de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Washington, D.C., y en vez de un baño para mujeres, se creó un baño no discriminatorio que podía ser usado por hombres trans que dicen identificarse como mujer. Curiosamente, el baño de los hombres se mantuvo solo para hombres. A mí me hace mucha gracia esto, porque dentro de toda su tolerancia, evidentemente quedaban algunos resquicios del machismo latinoamericano, porque se eliminó el de mujeres pero no el de hombres. En fin, bueno, todo esto se hizo sin consultar al Consejo Permanente, el cual está aquí en Washington, D.C., para decidir estos asuntos de manera democrática, pues está compuesto por los representantes de cada país miembro. En marzo del año pasado, Almagro, de nuevo actuando como presidente no electo de América Latina, en vez de lo que es un secretario de un organismo multilateral, emitió una orden ejecutiva para implantar una política institucional de género, diversidad y derechos dentro de la Secretaría General, pero aplicada a toda la OEA.
Esta política supuestamente buscaba promover la equidad y perspectiva de género y la no discriminación en todos los programas y acciones de la OEA. Todo ello basado en un concepto de género que no está establecido en ningún tratado internacional y mucho menos en uno del sistema interamericano. Pues en fin, en esta política de género se considera que el género no es definido biológicamente, sino por la percepción que cada cual puede tener de uno mismo, cosa que puede cambiar en el transcurso de la vida de cada cual o hasta en el transcurso de un día. Esta orden ejecutiva atenta contra la soberanía de los Estados miembros, obviamente, y la autodeterminación democrática, pues estos conceptos radicales nunca han sido reconocidos a través de ningún tratado o convenio, nunca han sido votados y no son vinculantes. El secretario general no puede caprichosa y arbitrariamente inventarse nuevos derechos, mucho menos desarrollar políticas para implantar estos en la OEA, como si él fuera dueño y señor, y mucho menos cuando esta política impacta directamente a los países de la región a través de las actividades de los órganos de la OEA. La segunda forma en que los sectores radicales están manipulando a la OEA para lograr sus objetivos es a través del uso de convenios y tratados. Quizás te preguntes, ¿cómo puede ser, si actualmente no existen tratados que reconozcan estos supuestos derechos, que la OEA trate de impulsarlos como si sí existieran? Pues ocurre así. Los países controlados por personas con políticas radicales periódicamente proponen, con el apoyo de organizaciones pro aborto y LGTB de la sociedad civil, convenios que de alguna manera introduzcan al sistema de derecho interamericano estos conceptos cuando ellos saben que la inmensa mayoría de los países que nunca firmarían estas convenciones. Así, por ejemplo, en la Asamblea General del año 2013 se presentó una convención en contra de todo tipo de discriminación e intolerancia, que está bien, pero que cataloga la orientación sexual y la identidad de género como categorías especiales que requieren una protección especial en la ley. La mayoría de los Estados miembros no han firmado el convenio. Ni siquiera se ha obtenido el número mínimo de firmas necesarias para este convenio para que entre en vigor. Ni siquiera los estados que firmaron. O sea que esto no es vinculante. Sin embargo, la convención ya se promueve y se utiliza como fundamento jurídico sin importar el hecho de que casi ningún país la ha ratificado. De igual manera, en la Asamblea General del 2015 se presentó un convenio a favor de los derechos humanos de las personas mayores, que suena bien, ¿no? Pero resulta que el delegado de México, un activista que se había colado en la misión de México, insistía en que se incluyera dentro del lenguaje de esta Convención de los Mayores un lenguaje para abrir la puerta a la eutanasia. El furor abortista es tal dentro de la OEA que varios representantes activistas pro aborto que representaban a las misiones oficiales de varios países intentaron que el tema del aborto entrase dentro de la Convención de los Mayores. O sea, imagínense, este proyecto tampoco obtuvo el número mínimo de firmas para entrar en vigor, pero sigue siendo utilizado. La tercera forma en la que los sectores radicales están manipulando a la OEA para lograr sus objetivos es a través de lo que llamamos soft law, que es una ley blanda donde las resoluciones de la Asamblea General son utilizadas. Ante la dificultad de aprobar tratados para adelantar su agenda por medios democráticos, los activistas pro aborto y LGTB trabajan con sus aliados en diferentes misiones para presentar y aprobar resoluciones en la Asamblea General que reconozcan conceptos como los llamados derechos reproductivos, la identidad de género y muchos otros. Estas resoluciones son fáciles de aprobar sin levantar mucho polvo, pues se aprueban por aclamación durante la Asamblea General. Es decir, no se someten a un voto de sí o no por país. Por deferencia diplomática, los Estados miembros prefieren no oponerse. Y si tienen alguna diferencia seria con la resolución, emiten lo que se conoce como una nota al pie, lo que constituye una reserva. Aún con las reservas, por supuesto, la resolución siempre es aprobada. Esta informalidad
en el manejo de las resoluciones responde a que estas no son vinculantes, es decir, no son fuente de derecho. El problema es que los activistas y gobiernos que apoyan la agenda antifamilia utilizan estas resoluciones para tratar de crear la impresión de que sí son vinculantes para los países. Esto es lo que comúnmente se conoce como soft law, la ley blanda. No es ley, pero es ley. Los activistas utilizan estos documentos para adelantar su agenda en los países, exhortando a los legisladores de estos países a promulgar la política supuestamente establecida por la OEA. Estas leyes blandas también se usan dentro de la OEA para crear la percepción de que sus agendas radicales ya se han aceptado con el consentimiento de todos los países. Así es que resoluciones no vinculantes son usadas por el lobby radical, feminista y LGTB para ir avanzando poquito a poco en su agenda. Por ejemplo, la orden ejecutiva recientemente emitida por el secretario general, titulada Género, Diversidad y Derechos Humanos, se fundamenta en dos resoluciones no vinculantes, para darle visos de una legalidad a esta. Una de las resoluciones a las que hace referencia la orden ejecutiva sí fue aprobada en Asamblea General en la del 2014, pero la resolución fue aprobada solo después de que 14 países emitieran reservas. O sea, estas resoluciones claramente indicaban una falta de consenso, pero eso no frenó que la resolución fuera aprobada con esas reservas y que fuera utilizada por los activistas. La cuarta forma en la que los sectores radicales están manipulando a la OEA para lograr sus objetivos es a través de pronunciamientos e informes de órganos dentro de la OEA. Son órganos especializados de la OEA, como por ejemplo la Comisión Interamericana de la Mujer, la CIM, que continua y agresivamente promueven políticas socialmente radicales. La CIM, por ejemplo, se apoya muchísimo en un organismo conocido por sus siglas como MESECBI, que tiene un nombre tremendo. Es el Mecanismo de Seguimiento para la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El MESECBI es un programa que maneja y asume autoridad sobre temas de la mujer en Latinoamérica. Pues este organismo ha estado insistentemente tratando de promover el aborto en la región. Y eso que la convención sobre la cual se fundamenta su jurisdicción no hace mención alguna del aborto o siquiera de los llamados derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, eso no le importa a la CIM, pues en muchos de los informes que emite periódicamente a través del MESECBI incluyen como indicador de cumplimiento de la convención si un país facilita el acceso legal al aborto. En otras palabras, la CIM propone, sin fundamento jurídico alguno, que el impedir el acceso al aborto es una forma de violencia del Estado contra la mujer. La quinta forma en la que los sectores radicales están manipulando la OEA para lograr sus objetivos es a través del cabildeo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se conoce como la CIDH. La CIDH es un órgano semijurídico y autónomo asociado a la OEA. Desafortunadamente, la CIDH ha dejado de comportarse como una organización internacional y una que debe velar por la defensa de los derechos humanos establecidos, y en vez de esto se ha convertido básicamente en un grupo de cabildeo a favor de la agenda feminista y LGTB. La CIDH presta atención desproporcional a la agenda LGTB. Continuamente celebran audiencias sobre la discriminación en contra de las comunidades LGTB, como si esto fuera uno de los mayores problemas de derechos humanos en los países de la región. Tiene además una relatoría específicamente dedicada a los asuntos LGTB e incluso ofrece pasantías a estudiantes y profesionales para que se enfoquen exclusivamente en este tipo de discriminación, con todos los serios problemas de corrupción, de narcotráfico, de falta de democracia, etc., se enfocan en estos temas ideológicos radicales. La Comisión, además, habitualmente utiliza la bandera del arco iris del movimiento LGTB en sus comunicados y hace declaraciones públicas y se lanza políticamente.
La CIDH también usa las llamadas medidas cautelares. Estos son señalamientos que hace a Estados miembros para que sigan un curso de acción específico. Desafortunadamente, en vez de señalar las faltas obvias en la región, la CIDH utiliza este proceso a menudo de las medidas cautelares para adelantar el aborto, a pesar de que, como ya hemos dicho, ningún tratado internacional o regional consagra el aborto como un derecho, más bien lo opuesto, consagran el derecho a la vida. Pues recientemente la CIDH emitió una medida cautelar en el caso de una niña que a lo mejor conocéis, una niña paraguaya, en el caso Mainum B. En este, la niña se había quedado embarazada tras ser violada por su padrastro. En vez de velar por los intereses de la niña y de su bebé, como manda la Convención Americana de los Derechos Humanos, la CIDH se coordinó con organizaciones abortistas para intentar obligar al gobierno de Paraguay, el cual había asumido custodia de la menor y le estaba dando tratamiento médico, que ésta se sometiera a un aborto. O sea, sin tomar en cuenta que en Paraguay el aborto está prohibido completamente por la Constitución del país por ser un atentado contra el derecho a la vida que se protege de la concepción. Entonces, además de la emisión esta de medidas cautelares, la CIDH tiene la responsabilidad de recibir las demandas por violación de derechos humanos y de decidir cuáles son referidas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. En sus observaciones a la Corte, la CIDH a menudo asume posturas políticas sobre la controversia a ser adjudicadas por la Corte. Al referir, por ejemplo, el caso de Duque contra Colombia, a la Corte Interamericana, y este fue un caso que trataba sobre la extensión a parejas de homosexuales de los beneficios laborales a los que tiene derecho la pareja de un trabajador cuando éste fallece. En fin, la CIDH emitió una opinión diciendo que Colombia tenía que dejar de limitar el matrimonio solo entre un hombre y una mujer, alegando que esto refleja un entendimiento obtuso y estereotipado de lo que es la familia. De más está decir que no hay ningún tratado que reconozca el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que la opinión de la CIDH no tiene ningún fundamento jurídico. La sexta forma en la que la OEA misma está promoviendo los objetivos de los sectores sociales más radicales es a través del activismo judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre los muchos problemas de la Corte, quizás el más preocupante es que la Corte, cuando quiere avanzar una política que no tiene fundamento en el texto de los tratados, utiliza una teoría jurídica que denominan el derecho evolutivo. Esta teoría propone que con el tiempo lo establecido en ley va evolucionando más allá del texto y que le compete a la Corte misma determinar hacia dónde evoluciona. Esto lleva a la Corte en ocasiones a decidir audazmente que lo que dice el texto de un tratado ya no significa lo que expresamente dice y a establecer un significado totalmente diferente al acordado por los países. En este sentido, la Corte se extralimita y entra a decidir asuntos por los cuales no le fue otorgada ninguna jurisdicción. De esta manera, están violentando la soberanía de los países que se atienen a su jurisdicción. Hasta el momento, la Corte ha emitido dos opiniones altamente preocupantes en los últimos años. Una fue en el 2010 la decisión de Atala Rifo contra Chile. En este caso, la Corte determinó que los tribunales chilenos no podían darle prioridad a una pareja heterosexual sobre una homosexual durante el proceso de determinación de la custodia de un menor. Pero este es un asunto que de ninguna manera aborda la Convención Americana de Derechos Humanos y que en realidad le compete a cada Estado decidir dentro de su proceso democrático. Un país debe ser libre de decidir cuáles son los factores por los cuales se determina quién debe asumir la custodia de los hijos. Aún así, sin contar con fundamento jurídico alguno, la Corte estableció que la discriminación por orientación sexual es una categoría protegida en la Convención, lo cual claramente no es cierto. Nos guste o no, la Convención no dice absolutamente nada
sobre este tema. El segundo caso, el caso importante de conocer, es el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica del 2012. En este caso, la Corte invalidó la decisión de la Sala Constitucional de Costa Rica prohibiendo la fertilización in vitro, a pesar de que la Convención Americana de Derechos Humanos expresamente reconoce que el derecho a la vida comienza desde la concepción y que todo ser humano es persona ante la ley. La Corte aprovechó este caso también para decidir que no se le puede otorgar al embrión el estatus de persona, lo cual indica que la Corte está abriendo las puertas para imponer el aborto en toda Latinoamérica. Al igual que se ha hecho con el supuesto derecho al aborto, por medio del caso de Artavia Murillo, la Corte ahora pretende usar el caso Duque y otros como ese para emitir un dictamen estableciendo el matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho a nivel hemisférico. Todo esto sin un solo voto. Además, la Corte emite opiniones consultivas sobre diferentes asuntos cuando se lo solicita un país. Estas no son vinculantes, pero ciertamente son persuasivas. Recientemente, Panamá solicitó su opinión sobre la aplicabilidad de leyes que protegen la libertad de conciencia y, específicamente, si estas leyes protegen a médicos que trabajan en hospitales públicos. También Colombia solicitó su opinión sobre lo que significa el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando ésta indica que el derecho a la vida comienza desde la concepción. Claramente, hay un esfuerzo coordinado para lograr que la Corte se exprese a favor del aborto y este esfuerzo se lleva a cabo a través de ONGs abortistas, burócratas, comisionados y jueces. Resumiendo todos estos argumentos, las acciones de la OEA y sus organismos afiliados no son más que un golpe de Estado jurídico en los países de la región. Este tipo de acciones atentan contra la soberanía de los Estados miembros cuando entran en asuntos que no son de su competencia y que nunca estuvieron contemplados por los tratados que estos países establecieron. Al reinterpretar arbitrariamente el texto de los tratados fundamentales del sistema interamericano para adelantar una agenda antivida y antifamilia que nunca ha sido avalada por los países, se empieza a derrumbar el Estado de Derecho del sistema interamericano. Los organismos del sistema interamericano se deben limitar a abordar los temas que los países le han encomendado por medio de los tratados. Al extralimitarse, usurpan el poder de autogobierno y autodeterminación de cada país sobre asuntos que solo a estos les compete. Si permitimos que continúen así, los organismos de la OEA acabarán con el orden democrático de la región, que irónicamente fue el motivo por el cual estos organismos fueron creados. Entonces, ahora pues me gustaría abrir esta discusión un poco. Vamos a ver si me pasan algunas preguntas que podéis tener sobre esto. Quizás mientras vemos eso, os comento un poquito sobre mí, sobre mi trabajo del día a día. Yo llevo aquí en Washington unos 2 años y medio trabajando en estos temas. Trabajo con varios abogados más, con diferentes organizaciones de la sociedad civil. También colaboramos a veces con los países cuando necesitan información sobre estos temas. Por ejemplo, mañana en la OEA hay una consulta a la sociedad civil donde se va a decidir un poco la dirección de la OEA y de su plan estratégico. Desafortunadamente, estas consultas a la sociedad civil suelen ser cosas de palabra, pero no de hechos. Ahí veremos cómo va mañana. Pero bueno, a ver si me pasan algunas preguntas. Yo con muchísimo gusto las respondo. Voy a ver aquí en el chat si hay alguna. Veamos.
es mi primera vez que estoy haciendo un Facebook Live, así que eh, muy contento de haberlo hecho. Eh, si no hay preguntas, pues no hay ningún problema. Yo sé que eh, con participación, su misión es de crear conciencia y participación, como dice el nombre, y que ellos tienen muchísimo material buenísimo en todos estos temas. Espero que hagáis uso de ellos. También si necesitáis hacerme alguna pregunta, una vez que ya se pare la retransmisión en vivo, pues podéis mandársela por mensaje a la página de comparticipación. Ellos me la mandan a mí y yo con mucho gusto la respondo. Bueno, ha sido un gusto y que Dios los bendiga y que la vida siempre salga adelante. Un abrazo.